Bueno, partido muy bien ejecutado por los jugadores y muy feliz por el club y por los jugadores porque han hecho un partido muy bueno. No sé si era el partido que habíais planteado, no sé si sobre la marcha habéis tocado algo para sorprender de esta manera al San Jordi, pero yo creo que ha sido también una victoria no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a sensaciones. Un equipo serio, un equipo rocoso y que sabía lo que hacía. Bueno, hemos trabajado mucho esta semana para que todo lo que ha ocurrido ocurriese. Ha habido un trabajo muy laborioso de mis compañeros en el staff y pongo en valor su trabajo también del cuerpo técnico y sobre todo el partido de hoy lo han ganado los jugadores. Lo que están haciendo estos jugadores es salvaje, o sea, no entiendo muchas veces la poca consideración que se le tiene a este equipo y a estos jugadores que están haciendo cosas muy importantes para el club y hoy han demostrado que quieren el ascenso y lo han demostrado haciendo este partido. 20 partidos sin conocer la derrota. Sí, 20 jornadas sin conocer la derrota, se tienen que juntar muchas cosas para que ocurra eso. Que haya una piña, que haya compañerismo, que haya talento, que haya creencia, que haya muchas cosas y estos chicos lo están consiguiendo. Estamos un paso más cerca de lo que queremos y de donde nos están llevando ellos. Esta victoria es única y exclusivamente de ellos y para ellos. Yo hay muchas veces que ya lo veo como espectador del trabajo y las cosas que está haciendo este equipo, estos jugadores. Es una liga corta y un golpe de efecto de estas características yo creo que va a ser fundamental para lo que queda de temporada. Un paso muy importante. Queda un partido menos, pero viene Playas y quedan tres finales más. Lo de hoy es un paso muy importante, pero aún no es definitivo. Tal y como empezó el partido, se imaginaba, lo hemos dicho, se le cede la pelota al San Jordi en ese cambio de guión. También se ha generado esa sensación. ¿Cuál crees que ha sido el punto de inflexión del partido para un resultado tan abultado? No sé, nosotros teníamos muy claro lo que iba a pasar. Sabíamos qué estaba pasando en cada fase. Yo creo que es lo que los jugadores han sabido leer y lo hemos preparado durante la semana y han sabido cuándo hacerles daño y cuándo darles el balón. Yo creo que eso lo han entendido muy bien y sobre todo yo creo que ha sido un equipo letal. No ha perdonado y venían muy concentrados. Entonces yo creo que el partido en sí, este partido han sido justos ganadores y merecedores del resultado. Ha sido positivo también para darle minutos a esos jugadores que no han tenido la posibilidad y que han trabajado a destajo y han tenido la recompensa de jugar un partido para disfrutarlo, ¿verdad? Hemos necesitado de todos para que el pitido final, el resultado fuese este. Quique ha entrado muy bien, Enrique, Emi, ha entrado Ortiz, muy bien, Moreno también. Entonces, aquí somos todos lo mismo y tenemos todos la misma importancia. Unas veces juegan unos, otras veces juegan otros y esto lo tienen asimilado. Por último, ya lo has dicho, pero imagínate que está en la cámara, que son tus jugadores, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tus jugadores? Un mensaje del entrenador. Bueno, lo que les digo a los jugadores ya se lo he dicho. El vestuario, pues nada, que lo han hecho muy bien y que disfruten 24 horas. Siempre les doy 24 horas para disfrutar de las cosas, pero a partir de ahí ya entrenar. Vale, gracias. Gracias.